Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Desiguales. Buenas serán para vos, Lucila. Pero esperá, escúchame, yo te quería preguntar si querías arrancar el programa como buen hincha de Rosario Central que sos, diciendo algo sobre el partido que acaba de terminar. Saludo a la gente de Talleres, buen resultado. El equipo de Miguel es así, hay que esperarlo, pero hay revancha. Cualquiera le gana a cualquiera, tranqui, estamos bien, estamos bien. En el Ducó, te digo, nos le hicieron pasar mal. Sí. ¿No? Yo tengo ese recuerdo central Pero de cumpliste, campeonato. cumpliste. Este viernes yo fui a la cancha y dimos vuelta a la mala racha, atajó un penal al arquero y se lo quedó agarrada la pelota. Muy bien. Eso es un gol de mitad de cancha. Bueno, con calma, ya nos vamos a recuperar. Un abrazo para todos los hinchas de Rosario Central y felicitaciones y los de a la gente de también, Talleres, por supuesto. Arrancamos ahora sí Desiguales con, la noticia política del día a esta hora es internacional. Nos vamos a meter en un rato, por supuesto, en lo que tiene que ver con la Argentina. Habló la vicepresidenta, la agenda del ministro de Economía, lo que se viene. Pero a esta hora la noticia es esta, y es que Paraguay tiene nuevo presidente, se llama Santiago Peña, y es del Partido Colorado. No asombra mucho, ¿no, Pablo? Sí, de todas maneras es interesante. A ver, siempre está el desafío o queremos trazar tendencias en términos regionales, como acá cuando hay una elección provincial queremos ver cuál es la traducción nacional. Sí. Bueno, eso es casi imposible, ahora nos vamos a meter el análisis, pero lo interesante de esta elección, donde Santiago Peña, que era un delfín de Cartes del presidente anterior, gana la interna, saca el 42, pero mirá la principal oposición, Efraín Alegre, que estuvo aquí en Desiguales charlando con nosotros, 27-49 de Concertación, 14 partidos, una coalición de 14 partidos, y allá, Payo Cubas, Paraguayo Cubas, con 22,93, que es una suerte de Milei paraguayo, podríamos decir, digamos, ¿no? Y mirá la sumatoria de estos dos votos que iban por tratando de generar un cambio en el oficialismo, Santiago Peña, el candidato del oficialismo. Bueno, interesante la escena como para saber qué rol cumple, por ejemplo, esas expresiones de tanto enojo que también aparecen en otros países hermanos. Bien lo decís, es el Milei argentino. Por ahí, digo, yo no lo conocía, Payo Cubas, mucha Argentina no es un personaje popular. Sí lo era José Luis Chilaver, que fue candidato, sacó menos de un punto, me parece. Pésima elección Una hizo elección José Luis pésima, el arquero paraguayo, pero no hay pasos, no hay primarias en Paraguay, tampoco hay balotaje, se gana por un punto, digo, por eso una primera vuelta con ya un candidato. Lo felicitó y vamos a ver el tuit el presidente Alberto Fernández, hacia Santiago Peña, Santi Peña, ese es su nombre, se presenta con el apodo, dice, me comuniqué telefónicamente con el presidente electo Santi Peña, a quien felicité por su triunfo en Paraguay, saludo afectuosamente a todo nuestro pueblo hermano y les deseo un gran futuro. Latinoamérica debe unirse, la integración es el camino. Bueno, vamos a ver, insisto, enseguida vamos a analizar tanto con Alfredo Serrano Mancilla, que está en Paraguay, como con Atilio Borón, uno de nuestros invitados en la jornada de hoy, además de toda la banda de los domingos de Desiguales. Pero ¿quién es Santiago Peña en este brainstorming que preparamos? Me parece que primero están las palabras. Tenemos para escuchar, a ver, habló el ya flamante presidente paraguayo. Hoy no estamos celebrando un triunfo personal. Hoy estamos celebrando la victoria de un pueblo que con su voto eligió el camino de la paz social, del diálogo, de la fraternidad y de la reconciliación nacional. Un pueblo que envió un claro mensaje de que los agravios, el odio y las rencillas no son el camino. Bien, Santiago Peña, el electo presidente de Paraguay, hace un ratito nada más conocido el resultado. Les decíamos, producción de Desiguales para conocer quién es el nuevo presidente de Paraguay. El Partido Colorado seguirá siendo el partido de las grandes luchas, de los más necesitados, que va a permitir el acceso a la tierra, que va a permitir que la agricultura familiar campesina sea el modo de sustento. ¿Quién es Santiago Peña? Es el candidato del partido oficialista, el partido al que pertenece el presidente paraguayo Mario Abdo Benítez. Si bien no es del riñón del presidente de Paraguay, sino que responde más al ala del ex mandatario Horacio Cartes, quien la embajada de Estados Unidos le dijo que lo trató de corrupto y básicamente de financiar organizaciones criminales. El señor Cartes participó en actos de corrupción antes, durante y después de su mandato, incluyendo pagos en efectivo a funcionarios a cambio de lealtad y apoyo. En realidad, en el Paraguay, el candidato es
Horacio Cartes. Horacio Cartes busca la reelección, que no lo pudo hacer a través de la enmienda, en realidad busca la reelección a través de Santiago Peña. El señor Cartes, como el señor Velázquez, tienen vínculos con miembros de Hezbollah, una entidad que fue designada por los Estados Unidos por una entidad que ha cometido actos de terrorismo. Que me encantaría ser parte de la renovación del Mercosur, de darle una nueva visión de desarrollo. Hoy tenemos que adecuar las normas y los estándares que hoy exigen nuestras economías. ¿Qué es lo que yo quiero para el Paraguay? Yo quiero el Paraguay donde no haya pobres, yo quiero un Paraguay donde no haya gente que quiera trabajar y no consiga trabajo. Yo no quiero eso. Todo el que quiera trabajar, porque hay mucha gente que no quiere también trabajar. Nuestros vecinos acá en la Argentina, esos no quieren trabajar. Es una realidad y eso está mal y no tenemos que llegar a eso. Y hace unos días dijo que Stroessner, el dictador paraguayo, le había dado 50 años de estabilidad al Paraguay. Una barbaridad. Realmente ha dado muerte, ha dado pobreza, no ha dado estabilidad. Contrariamente, yo creo que mirando un poco, tratando de congraciarse con el sector del continuismo, porque él representa el continuismo en Paraguay, hizo estas declaraciones tan desafortunadas. Si me preguntás cómo veo la alineación geopolítica, yo veo una alineación que sale desde Asunción, va a la ciudad de Washington, va a la ciudad de Jerusalén en Israel y baja hasta Taipei en Taiwán. Bueno, clarísimo, ¿no? El alineamiento que propone el electo presidente del Paraguay. Sí. Washington, Israel, Taiwán y después efectivamente a nuestra región. Bueno, Salteando China, ¿no? Con mucha sí, claridad supuesto. por órdenes de Estados por el tema Unidos. Taiwán. Salud la barra, ¿qué haces, Gaby? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo Artemio, están? Mario, ¿qué tal? Buenas noches. Y estamos con Atilio Borón. A ver, Atilio, ¿nos das una manito? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bien, bueno, los resultados eran previsibles, ¿no es cierto? El Partido Colorado es una máquina electoral formidable. Salvo lo de Lugo, 70 años 70 casi años. de Salvo corrido, ¿no? lo de Lugo, fue una excepción, Sí. una excepción lamentablemente Sí. que podría haber perdurado, ¿no es cierto? Le faltó un poquito de agallas, me parece a mí. Actuó como un obispo o como un sacerdote, puso la otra mejilla cuando él tendría que haberse aferrado a su cargo, porque tenía todos los embajadores de la UNASUR. De la en UNASUR, Asunción. claro. Y bueno, pensó de que de esa manera se evitaba un derramamiento de sangre, el derramamiento se produjo igual, y volvieron los colorados y armaron todo este esquema, o retomaron el esquema de poder tradicional que había armado Stroessner, que está ahí, ¿verdad? Sí. Intacto todavía Ahora, hoy. Lo que me pregunto es si se puede siempre traspolar lo que ocurre en un país latinoamericano, de América del Sur, en la Argentina, porque pienso en lo que pasó últimamente. Boric en Chile, Petro en Colombia, Arce luego del golpe en Bolivia, Lula en Brasil. Saquemos Perú, que está con una crisis Sí. absoluta. AMLO. AMLO en México. Ecuador no. Sabemos que en las últimas Pero la elecciones... última elección legislativa en realidad avanzó, fue muy buena, exactamente. Claro, correcto. pero fue legislativa, no fue presidencial. Sí. Digo, hablo de presidentes. Ahora, Paraguay, en ese sentido, si uno mira lo que decía Pablo antes, cómo la oposición se dividió en dos, bueno, marca el avance de una nueva derecha con este Payo Cubas a la cabeza, que incluso es un cambio de la derecha tradicional. Sí, es un personaje muy, muy curioso, muy estrafalario, te diría yo. Ha tenido gestos, por ejemplo, se lo conoce mucho por ese gesto que tuvo al ir a una sede judicial, bajarse los pantalones y defecar en el estrado judicial. Digo, acá todavía no hemos llegado a esto, pero te habla... No, eso lo hacen los jueces. Eso lo hace- Claro. Excelente, Eso lo hacen Mario. los jueces. Excelente. Claro. Pero es un personaje Es un decir, muy peculiar. De todas maneras, capta una parte muy importante. Y más del 22% claro. de los Es un votos montón. no es poca cosa. Y la verdad que Efraín Alegre estaba confiado en que iba a haber una situación Sí. cercana a un empate. Las encuestas daban, en algunas daban, ¿verdad?, un empate técnico. Y bueno... Digo, bueno, daban un empate técnico y ganó por 20 puntos, ¿no? Sí. Digo, para vos pensar cuánto creemos o no en las encuestas, ¿no? No. Atilio, ¿cómo evalúas el tema del caso de Payo, que tuvo 22% de intención de votos para presidente, pero en las legislativas, digo, sus listas tuvieron 7, 6,
6. Le fue Hubo muy corte de mal. boleta. Exactamente. Hubo mucho corte de boleta. Bueno, al que le fue muy mal fue al Frente Guazú. De 8 senadores tienen uno solo ahora. Que Y integra es una- integra la concertación. Claro, pero Sí. una derrota catastrófica. Antes tenían 8, ahora tienen uno Sí. solo. Yo creo que lo que pasa es que capitalizó el descontento que hay en Paraguay, aunque hay que decir, la economía paraguaya comparada con la nuestra es Finlandia o Suecia. La macro, Ahora, decís vos. La macro. Bueno, la micro siempre está mal en todos estos países, pero la macro, escucha, el 7% de inflación anual. Y pobreza registrada están entre el 15 y el 18%, Artemio. O sea, Sí, están la pero mitad. la registran de otra manera que nosotros. Está bien. Igual sigue mucha gente La inequidad viniendo- distributiva es Claro, altísima. tremendo. Pero bueno, Es uno de los países más desiguales. macroeconómicamente Sí. están... Es estable, eh. estable, digamos, entonces tampoco había un mar de fondo económico que dijera que la gente estaba Está viviendo... peor que en otros momentos, claro. Claro. De todas maneras tienen la válvula de escape, la gran emigración paraguaya en la Sí. Argentina, que eso cuenta también, vía remesas, vía toda clase de acuerdos que hace que la situación del pobre en Paraguay de alguna manera pueda verse amortiguada por todo esto, ¿no es cierto? Me interesa que compartamos el tuit del expresidente Mauricio Macri porque fue socio y amigo de quien impulsa, Claro, ¿no? La de Horacio candidatura de Cartes. Peña. Exacto. Felicitaciones a Santi Peña, presidente electo de Paraguay, y al Partido Colorado por este triunfo. Buenas noticias desde Paraguay para la región. Horacio Cartes era presidente de Paraguay cuando Macri era presidente en Argentina, ¿no? Compartieron parte de sus periodos. Horacio Cartes hoy está declarado como corrupto por Sí. Estados Unidos, no puede ir a los Estados Unidos, declarado internacionalmente como una persona poco amiga de las leyes, y sin embargo sigue teniendo una imagen en Paraguay que puede llevar a su delfín a la presidencia. Sí, sí. Bueno, pero es que esas calificaciones que hace también, escuchábamos al embajador recién de Estados Sí. Unidos hablando de que Cartes tiene relaciones con Hezbollah y toda esta historia de la triple frontera, etcétera. Esa credibilidad es nula, digamos, en un país como Paraguay, creo que también en Argentina. Es decir, ¿a quién le importa lo que diga Estados Unidos en esa materia, verdad? Cuando sabemos que eso es toda una utilización política de esa descalificación. Es corruptos, esto, lo otro. Ellos, por ejemplo, si fuera así, ¿por qué sostuvieron durante 8 años a Juan Orlando Hernández como presidente de Honduras? Siendo que el hermano está con prisión perpetua, porque ambos, el hermano y el presidente, Hernández era el presidente, y el hermano de Hernández, ¿no es cierto?, está preso en Estados Unidos por narcotraficante, tiene una condena a cadena perpetua. Y sin embargo, en la elección lo bancaron a Juan Orlando Hernández sin ningún problema. No solamente en la elección, en la reelección. El Departamento de Estado, los funcionarios de segunda línea, dijeron, no podemos bancar a este tipo. Trump dijo, lo quiero, y lo mantuvieron. Entonces, claro, que lo acusen o no de narcotraficante, por lo menos en Paraguay no tiene mucho impacto, y no sé cuánto tendría acá en la Argentina, Sí. ¿no? No Si lo hubiera sé. una acusación A ver, de ese tipo. Atilio, sin forzar nada, ¿qué lectura puedes hacer de lo que acaba de ocurrir en Paraguay trasladado un poco al momento de, no te digo de la región en general, por lo menos de América del Sur? Bueno, Paraguay persiste dentro de los países que se han convertido en inmunes al ciclo progresista que arrancó en América Latina con este siglo. O sea, Paraguay, digamos, casi todos los países de la región experimentaron Sí. un ciclo de ese tipo, ¿verdad? El único que se ha permanecido ahí de manera estólida, diría yo, es Paraguay, producto de, bueno, una dictadura que caló muy hondo, muy bajo nivel de organización social en la base, debilidad de los sindicatos, debilidad de los partidos políticos, una corrupción institucionalizada muy fuerte. Salió el tema de Taiwán. A mí me contaba el ex canciller del presidente Fernando Lugo que ellos quisieron cambiar, ¿verdad? Decir, bueno, acá la relación tiene que ser con China, Claro. el país que está en el Consejo de Seguridad, no con una isla, una provincia rebelde como es Taiwán. Pero me dijeron de que creo que son 80 diputados, bueno, hubo 80 millones de dólares a millón por cabeza que compró totalmente el voto, y como decía el general Álvaro Obregón en México, ¿verdad? Que de repente en plena Revolución Mexicana veía que venía una
avanzada norteamericana en el norte y no había manera de contenerlo, y Obregón dijo, no tengo un general que me resista un cañonazo de $20.000. Claro. Entonces, acá no había un diputado que me resistiera un cañonazo de $1 millón y siguen votando por Taiwán, lo cual Claro. es absurdo. En fin. No puedo parar de pensar cómo hace Pablo, ¿no? Trayendo un poco a la Argentina. Claro. ¿Qué pasaría con un Javier Milei en No, una porque hay elección una en la que no emergente, haya vuelve a paso y aparecer. balotaje? Porque Sí. digo, esto en Argentina podría haber sido una paso, por ejemplo, que se va a una primera vuelta después. Sí. Digo, y ahí también puede cambiar un poco la variable. Y que se va a una paso en caso de que no haya determinada cantidad de un balotaje, digo, que no haya determinada cantidad de votos. Con lo cual, claro, Paraguay nada tiene que ver con nuestro sistema electoral en ese sentido, pero pensándolo en, bueno, ¿qué pasaría en una paso nuestra? Un Javier Milei que disputa un lugar como ese, bueno, en una general yo no sé después a dónde te lleva. Claro. ¿no? Bueno, eso es lo que pensaba yo cuando le preguntaba a Atilio el tema de esa diferencia entre una imagen personalista vinculada con una gestión, una persona que puede o que es vista como que puede imponer algún sistema distinto de gobierno, pero el poco anclaje que tiene en un proyecto, que es donde se trasluce la cantidad de diputados que va a obtener. Digo, hay como, si también lo observas eso en la figura de Javier Milei, como que es una candidatura individualista y no se percibe como que tenga una fuerza organizada atrás. Yo creo que no tiene una fuerza organizada atrás, pero ojo que estamos viviendo tiempos muy especiales. Y bueno, además acá tengo varios analistas que saben mucho más que yo de esto, así que voy ¿Especiales a en qué recurrir sentido, Atilio? en la aceleración del tiempo histórico. Es decir, no podemos decir de que sea imposible que de repente se arme algo diferente a lo tradicional. Sí. O sea, no necesariamente un partido político como conocemos, pero de repente alguna forma de nucleamiento, agrupamiento, que de repente le den una cierta estabilidad y consistencia a ese atractivo que este personaje está despertando en sectores muy significativos de la sociedad argentina. Que, a ver, hace 2 o 3 años yo no hubiera imaginado que un fenómeno como esto pudiera ocurrir. Y que se pudieran decir las cosas que dice este señor y que sin embargo... Bueno, es diputado nacional, ¿no? Es diputado, Es bueno, diputado nacional. pero prácticamente no ha tenido ninguna relevancia. No, pero quiere decir, está Sí, el sistema está lo ha elegido. legitimado. Claro. Lo ha legitimado. Ah, y claro. además tiene contiguidad ideológica con buena parte del bloque de Juntos. No me extraña, creo que no va a suceder, pero no le va a faltar alianzas parlamentarias a Milei. No, pero lo que Porque él entiendo se que va a dice- moderar y al mismo tiempo coinciden, bueno, ellos lo han dicho. Y Pero tiene un apoyo coinciden mediático, ideológicamente. y tiene un apoyo Sí. mediático fenomenal. Me acuerdo que ustedes creo que lo midieron, fue el político que en el Durante año- meses Así fue es. el que durante más... meses exacto. de lejos. Pero siendo- ya ahora lo han moderado. Y en no un sé, momento de la Mario, si lo ve política así. sumamente emocional, muy lejos de los proyectos que reclama Cristina, tema al que vamos a ir a continuación. Y con mucha gente muy enojada. Porque si Claro. la gente no estuviera tan enojada, ese discurso, viste, cae en el vacío. Sí. Pero no con el proyecto que reclama Cristina. El enojo es con el no cumplimiento de la Claro. agenda que ella propone. Sí. Pero bueno, es una discusión. Ahí nos vamos a meter en esta discusión. Mario, estás observando, mira el número 5, pisa la pelota, levanta la cabeza y No, dice... de Paraguay prefiero, no, acá hay gente que sabe, prefiero hablar, uno mira y, en fin, conoce poco un potencial del Partido Colorado gigantesco y no Sí. más, no sé decir más. Respecto de Milei, a mí me da la impresión, que está consiguiendo una cantidad de apoyos sociales y repercusión social repercusión mediática muy alta, y yo sigo pensando que hay varias cuestiones. Como movimiento de opinión o algo así ha crecido mucho, más de lo que yo esperaba. A mí me da la impresión que los armados locales para las elecciones son importantes en la Argentina. O sea, la Argentina es un país muy vasto, muy expandido, y entonces vos necesitas fiscales, no sé, una cantidad pasmosa de fiscales para hacer una fuerza del 20 y pico %, necesitas una cantidad importante de fiscales, estructuras políticas y demás. A mí parece que eso, en ese aspecto también le falta un poco. Yo miro por encima, no conozco todo. Si a mí me preguntás quién lo está apoyando en Catamarca, me dejas en offside. En Tucumán está con Bussi, o sea, está con un partido que tiene fuerza. Entendió que presencia. tenía que generar una radio Claro. local ahí. En La Rioja con los Menem. Sí, pero tampoco son todos. A mí me da la impresión que en la provincia de Buenos Aires,
dadas sus características, por ahí puede hacer algo que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bueno, cualquiera funciona, pues es un distrito muy pequeño, hay muchos fiscales, en fin, mucho, no sé, como custodia recíproca. En otros lugares a mí me parece que eso puede resentir sus chances. Pero es una forma de mirar, nada más. Sí. No, pero tiene Mario, es decir, se convalida cuando analizás las recientes elecciones. En Neuquén, por ejemplo, no tuvo el despliegue que uno puede proyectar de acuerdo a la repercusión metropolitana que tiene la figura de Milei. No pasó eso en la provincia. En Río Negro tampoco. Pero, tuvo de hecho, en Río Neuquén Negro. más que en Río Negro, me Un parece, poco más. ¿no? Pero un poco Atilio más. Pero señala sigue algo. lejos de lo que se establece acá como posible para Claro. él. Pero Atilio señala algo, más allá de que acceda o no a puesto mayor, por decirlo de alguna manera, te clavan un 15% de base en el sistema político general, te hace un lío para el futuro importante. Creo que sí, porque creo que puede llegar, hay que ver, ¿no es cierto? Todavía falta bastante, pero puede llegar a configurarse una situación electoral muy complicada, ¿verdad? En donde hay tres fuerzas que tienen una relativa paridad, aunque yo pienso que el Frente de Todos está un poco por encima de las otras, pero es una situación muy peligrosa, porque después en el proceso real del voto, de repente puede haber migraciones de una fuerza a la otra y te puedes quedar afuera. A ver, ahí vamos al resumen de Cristina, pero ¿para vos es peligroso que Cristina lo suba al ring como lo hizo el viernes? No, yo creo que es muy inteligente. ¿Por qué? Y porque creo que es muy importante apostar a un debilitamiento de la derecha tradicional, si querés, llamando derecha tradicional el macrismo y todo ese conglomerado, aunque hay un riesgo que subiéndolo tanto te puede comer una parte de tu propia base electoral, sobre todo en jóvenes del conurbano, donde ya se nota una cierta presencia de Milei en distritos que eran clásicamente peronistas y en donde no había derecha ahí, y ahora empieza a haber un poco. Pero yo creo que la idea de decir, partir ese bloque, evitar de que se junten todos, porque si se juntan todos, pueden ganar en primera vuelta. Entonces creo que es una maniobra, a mi manera de ver, muy atinada de Cristina. Vamos a ver el resumen de lo que dijo la vicepresidenta el día jueves y lo charlamos. Va a ser algo más que una clase... No. Tranquilos. No se hagan los rulos, ya se los dije muchas veces. Ay, Dios. Qué imagen que atrasa, ¿no? Es una cosa... Bueno, ya sabemos que la señora Cristina Fernández de Kirchner es cínica, hipócrita, mentirosa. Y yo creo que sí, que va a ser. ¿Que va a ser candidata? Sí. Lo que escucho cerca y las acciones que observo me da la pauta que no estamos errados nosotros de ver la acción que ella puede llegar a hacer. La convertibilidad fue una idea o una solución que se le ocurrió a un señor que luego fue ministro de Economía, un señor de ojitos claros. Ella es una mala persona, debo decir. Además, una persona mentirosa. Comenzó, al producirse una apertura comercial indiscriminada, a destruirse todo el aparato industrial, a aumentar la desocupación. Me la tuve que fumar a la mechera como vos. Mi vieja estaba en casa y me dice, yo no sé cómo vos aguantas. Le digo, mamá, yo tampoco, pero se van. Esos mamarrachos que andan diciendo que la casta tiene miedo. ¿De qué tiene miedo? Si nunca te pasó nada, hermano. Ella se puso ahí, que obviamente es casta, mientras que decía que no tenía miedo, daba la sensación de que está aterrada. ¿De dónde te tenemos miedo? ¿De dónde? No es esta que viene haciendo ya hace 3 Típica. años, que es yo miro desde afuera, yo no tengo nada que ver con esto. La verdad, un espanto. Chica, la verdad, un espanto. Una mujer que vive adentro de un termo, ¿no? Hoy tenemos crecimiento, pero con bajos salarios. Estamos frente a un nuevo fenómeno de crecimiento económico real y genuino, pero mala distribución del ingreso y por primera vez trabajadores en relación de dependencia pobres. Estamos viviendo horas complejas en la Argentina. Nosotros sentimos que hay factores económicos que claramente quieren romper la economía, quieren extorsionarnos. ¿Y todo por qué? Por la dolarización de hecho que hay en la Argentina.
Y entonces cuando yo sostengo que es necesario sentarse todas las fuerzas políticas, no a ver si va a haber flexibilización laboral, porque seguramente unos van a pensar de una manera, van a pensar de la otra, o la educación pública si la querés gratuita o no gratuita. No. Estoy hablando de esto. No quiero ponerme de acuerdo en todo lo demás, pero tenemos que tener un acuerdo en esto para que el país funcione normalmente y no sea un parto cada elección y no sea un drama cada movimiento cambiario en la República Argentina. Esa convocatoria que ya la hizo hace algunos años, a pensar cómo resolvemos los problemas estructurales de la Argentina. Eso es seguir poniendo el cuerpo. Miedo tengo, ¿saben por qué? Porque mis nietos puedan crecer en un país tan injusto. Miren, se vienen momentos en el mundo donde vamos a tener que estar preparados para grandes cambios. La gran discusión no va a ser si el capitalismo sí o el capitalismo no, sino quién conduce los procesos de producción para no dañar tanto el medio ambiente, para que haya mayor igualdad. Si los dejamos a los mercados o el Estado, la política, vuelve a tomar la dirección. Bueno, muy buen resumen, para un domingo por la noche, después de haber transitado varios días de ese discurso de Cristina del jueves. Varias cosas, pero quiero arrancar por esto. Cristina vuelve a llamar por enésima vez o más, vuelve a convocar a sectores del poder económico, a sectores de la política para tratar de resolver dos temas muy fundamentales, uno de ellos el tema del bimonetarismo. ¿Cuánto tardaron? 5 segundos en salir a decir que Cristina estaba fuera de la cancha, denostarle de todo modo. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Es algo que no va a ocurrir nunca, Mario? Yo tengo un problema y yo creo que es muy difícil dialogar con esos sectores porque hay un nivel de intransigencia y de no coexistencia de los proyectos. Pero entonces quiere decir que la estrategia de Cristina es equivocada, la lectura de Cristina es equivocada. Si la lectura de Cristina es pensar que la gente junto por el cambio de Milei se van a juntar a discutir el bimonetarismo, es equivocada. Si el planteo de Cristina es querer mostrar una idea de conducción nacional para atraer sectores intermedios, está bien. Todo es lo que digo yo. Sí. O sea, a mí me parece que si Cristina cree que Larreta, Bullrich y Milei van a confluir a discutir bimonetarismo, o sea, la CUNSA va a continuar a discutir bimonetarismo con Axel, con Vudú, no sé con quiera, a mí me parece que que eso no es posible y listo, no forma parte de la actual cultura política y, por decir la verdad, tampoco forma parte de la cultura del Frente de Todos. Digo que aún en sus sectores más mansitos, pongamos que haya alguno, pero la estructura del kirchnerismo no es una estructura que se dedica a conversar proyectos de país con los sectores. E inclusive, si uno quiere plantear más, tal vez habría que discutir si esos dos puntos son los más graves de la economía o no, qué sé yo no soy un experto, no quiero decir tanto. A mí no me parece que esa convocatoria tenga tenga viabilidad para realizarse. Sí. Te lo planteo, se los planteo porque la misma razón por la cual, o la misma estrategia de Cristina de correrse, porque entiende que ella no puede ser la que genere esos puentes, entonces apareció un Scioli, apareció un Alberto Fernández, radica en esa posibilidad. Su corrimiento radica en esa posibilidad, en apostar a eso. Bueno, pero también ella planteó un programa, ¿no? Sí. Central para poder definir una estrategia, entre otras, de elección de candidatos. Pero eso sería entre frente de todos. No es que aparece, tiene que haber una base programática que se cumpla. Eso ya para adentro. Para evitar dolores de cabeza. Eso por adentro. Sí, pero es importante a la hora de pensar candidatos. Lo que tiene pasa que haber ahí siempre un acuerdo programático. Sí, lo que pasa es que de afuera siempre se ha dicho, bueno, pónganse de acuerdo ustedes, después vengan con nosotros, sino con quién hablamos. Ahora, del otro lado. Pero mira, yo, por ejemplo, en el discurso de ella tiró algunos datos muy interesantes, no eran conocidos, pero los marcó muy bien. Además, ella tiene una elocuencia realmente muy eficaz. A ver, acá hay 25 empresas que explican el 70-75% de lo que hay en las góndolas. Tenés dos alternativas, decís, vengan chicos, por favor, quiero conversar, o te vas con la FIPA, cada una de las gerencias generales de las 25 empresas, y haces una inspección a fondo y le decís, bueno, vamos a conversar ahora, no hay otro método. ¿Por qué van a venir a conversar? Sí, pero cuidado, porque Cristina dice, lo mismo que dijo Pedro Vizcay en el programa, que los organismos del Estado están desvencijados, digamos, hay un Estado fragmentado, débil. Bueno.
Bueno, y pero están que eso es gobernando parte de la construcción. hace 3 años, digo. A mí me parece... No, pero perdón, Vizcay no lo dice hace 3 años, lo dice hace 25 años. Que fue una estrategia. Lo que dice es que el Estado argentino no tiene capacidad ni orden para hacer esto. Lo que digo es que está hace 3 años, digo, y de hecho en este momento en que Massa decidió ir a investigar las sociedades de bolsa, hace operar. Digo, lo que creo yo es que lo que hizo Cristina no era tanto convocar a un diálogo hacia Juntos por el Cambio, sino cerrar filas internas, porque 2 días antes Sergio Massa había planteado que iba a buscar un acuerdo de precios y salarios con empresarios y gremios, llámalo como quieras, porque todavía no tiene forma eso. La impresión que me dio es que Cristina hace un puente con esa propuesta que está haciendo Massa, en una forma de respaldar la gestión económica y de convocar además al propio Frente de Todos que salga a discutir política económica, porque nadie discute con Milei, digamos, ella lo discute políticamente, pero económicamente no habían salido o no salen los economistas del Frente de Todos a dar la discusión. La había empezado a dar Juntos por el Cambio, con Eduardo Levy-Yayati, con Martín Tetaz, pero no habían salido los economistas del Frente de Todos a pulsear, porque ahí es donde tenés los 2 modelos, entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio más Milei. No son tercios ahí. Pero o sea, son 3 fuerzas, pero 2 modelos. Además de la economía, dice, volvamos a la política del cuerpo a cuerpo, salgamos a charlar con la gente, a conversar con la gente. Totalmente. A mí me parece que hay una serie de convocatorias sobre planteos políticos que son medianamente claros, que tienen toda la potencia del verbo de Cristina, que es incomparable, y hay otras cuestiones que son más o menos. Yo, por ejemplo, disentiría un poco con Gabriel o perfilaría en el sentido siguiente. Lo que Massa propone es un plan de cortísimo plazo, un acuerdo de 90 días, una tregua diminuta, digamos, y lo de Cristina habla es una especie de lo que se llama, para mí, no me gusta la expresión, la uso porque es una especie de factor común, una política, que exista un planteo de algunas políticas de Estado que no zozobren si cambian los gobiernos. Lo que Massa pide es un salvavidas para 90 días y uno piensa que no se lo van a dar. O sea, y estos son los sectores empresarios, digamos. Y entonces ahí uno piensa, bueno, se puede regular, se puede vigilar con algunas medidas como las que dice Atilio, que puede haber otras, se puede tener más masa o más fuerza política para hacerse sentir, fortalecer el poder político. Bueno, esa es una discusión. Ahora, en este momento, si uno mira, yo digo algo, casi un eslogan o algo así que se me ocurrió hoy con la nota que escribí. Digo, en este momento la Argentina necesita, para zafar en los próximos, en el cortísimo plazo que medie de acá, más o menos hasta que cierren las listas o un poquito menos, necesita que el Fondo Monetario dé, entre comillas, abundantes, una mano, lo cual requiere una mano, entre comillas, abundantes de Estados Unidos, que China dé una mano que la dio, y que los grandes formadores de precios, los grandes ganadores de la Argentina en los últimos años y en este cuatrimestre, que han ganado fortuna, te concedan una tregua, un vuelto por 90 días. Y lo más difícil, a mi ver, es que consigan eso. En un rato nos metemos en un informe sobre la semana que se le viene a Sergio Massa, porque este pacto por 90 días va a estar en el centro de la escena y demás, pero no me quiero ir del tema de Javier Milei, porque no me parece menor el lugar que le dio la vicepresidenta, nunca lo nombró, pero siempre habló sobre sus propuestas, habló de la casta, habló de Domingo Cavallo, quien dice que Milei es su continuidad, habló del plan de dolarización. Algunos dicen, bueno, para fragmentar, vos decías, Atilio, a Juntos por el Cambio, para sacarle votos. Otros te dicen, no, para en un punto que el Frente de Todos no quede tercero en una elección. La verdad que yo no sé por qué motivo lo elige Javier Milei. ¿Vos qué crees, Atilio? Artemio. Artemio, ay, bueno, Artemio y Atilio hoy como tenemos. Porque tenemos campera de cuero los dos. No, está mismo outfit encima. No, yo creo que para fragmentar a la oposición hay que mejorar las condiciones de vida material de los sectores populares. Con eso lo fragmentás mejor que ninguna otra estrategia. El último informe del Ministerio de Desarrollo Productivo muestra que el salario promedio, estoy citando de memoria, me puedo equivocar, 190.000 pesos. La línea de pobreza que coincide con esa medición, salarios formales, privados y públicos. Formales. La línea de pobreza, 193.000. Así no fracturás a la oposición. Lo que tiene que haber, lo planteó Máximo Enferro, una alternativa de transferencia de ingresos, vía doble aguinaldo, vía suma fija, que se está reclamando hace rato. Obviamente coincido con Atilio y con Mario que el control de precios debe ser más eficaz que el que existe.
O alguna otra alternativa. Sin un eso IFE no hay nuevo. competitividad electoral. No importa si nombras a Milei, a la Reta Yo no quiero Bullrich o a hacer, quien sea. no voy a hacer un análisis, primero porque no acostumbro, pero no hay que ser muy perspicaz para darse cuenta de que sin mejoras en las condiciones de vida, ya pasó en el 2021. La gente le dio el hándicap de que no votó a la oposición al oficialismo. Sí. No le dio un solo voto a Juntos por el Cambio en ese momento. No votó directamente. No estaba Milei como fenómeno, Sí. ahora va a estar, pero está dividiendo votos con la oposición. Si eso no se resuelve mínimamente, no se le da una señal, no se dice vamos por el camino de la recomposición de ingresos, bueno, es difícil dividir a la oposición. Es difícil que efectivamente el oficialismo se afirme en una posición electoral sólida. Si eso sucede, yo creo que por las características de la oposición es muy probable que se dividan, que haya una crisis, que se profundice la crisis que ya existe y que el electorado que en un momento no votó en el 2021 vuelva a acompañar al Frente de Todos. Pero tiene que darse esa condición. Y el candidato es fundamental. Mirá, cuando atentaron contra la vida de Cristina, esos 4 millones de personas, 4.100.000 que no habían votado, por el solo hecho de haber vivido una situación tan traumática, la mitad dijo volver a votar al Frente de Todos. Quiere decir que la disponibilidad del voto está. Es decir, esto fue por una causa trágica, pero que si se tomaran decisiones en orden a un horizonte de mayor justicia y equidad, yo creo que hay chances. Si no pasara, es muy difícil, porque yo no digo que la gente vota con el bolsillo solamente, pero contra el bolsillo es muy difícil votar. Pero estás muy cerca ahora como para hacer medidas incluso de shock. Ya pasó con las elecciones anteriores. ¿Estás a cuánto de las PASO? Guzmán se mandó un ajuste. ¿En qué momento? En el 2021. ¿Cuánto margen tenés para vos aplicar alguna medida de shock de ingresos, teniendo en cuenta que ahora vas a tener otra vez una inflación de arriba del 7% y probablemente no baje tampoco en mayo? Entonces, bueno, digo, ¿qué tenés que aplicar una si medida todo de super sigue shock? Igual, hay que dedicarse a otra cosa. Pero si nada se puede hacer, lo que dijo Cristina. No digo que no se pueda hacer. Lo que te digo es que cuando más cerca de las elecciones se tome, cuanto más se demore esa decisión, exactamente, digo, tiene más una inocuo, ventana de oportunidad más inocuo va a ahora. ser. Pero Massa tiene claro que eso hay que hacerlo. Sabe que hay que mejorar los ingresos familiares. Sabe que el control de precios tiene que ser más rígido. No sé si piensa en la fórmula que Atilio propuso. A ver, Atilio. Pero evidentemente... No, estoy de acuerdo. Pero hay que hacerlo ahora. Es cierto lo que dice. De acuerdo, sí. Lo hay que que dice hacerlo la... ahora. Es la última oportunidad. No tenemos mucho más tiempo. Tiene que hacerlo ahora. Y se puede hacer. Se puede hacer. Yo no veo por qué, digamos, tenés que entrar a un proceso electoral maniatado como ahora. El fondo se enoja Biden. ¿Qué te importa? El fondo tiene un problema con nosotros. El fondo tiene un problema. Tiene el 60% de la cartera puesta acá. Por eso. O sea, tenés capacidad de negociación. Que hay una resistencia muy grande del fondo. A mí me da la impresión de que lo que faltaba era un poco el cierre político dentro del Frente de Todos. O sea, se corrió Alberto Fernández, ya está. Digo, Cristina dio su semi-apoyo. No sé, uno puede graduarlo como quiere en los modos que tiene Cristina. Sí. Digo, me parece como que ya hay un continente un poco más cerrado respecto de un acuerdo político interno. De aquí en más, ahora va por el programa económico. Yo no creo que haya un programa económico a largo plazo y menos aún, digo, pensar en hacer algún punto de acuerdo con la oposición cuando estamos entrando en un proceso electoral. Ahí te digo lo de Keynes. En largo plazo vamos a estar todos muertos, decía Keynes. Acá el problema hay que ganar una elección que va a tener... Tiene que haber un programa estructural, pero otro de coyuntura, inmediato. Ahora tenés que hacerlo. Y cuando me dicen, bueno, no se puede. Bueno, mirá, yo creo que hay muchos mecanismos. A ver, si hay algo que a mí me llama la atención comparando, por ejemplo, el gobierno de Alberto con el de Menem, ¿no es cierto? Como politólogo, Menem exprimió hasta la última gota las facultades constitucionales, ¿no es cierto?, que le atribuían a la presidencia de la República. Y Alberto apenas el 10%. Este es el punto. Señor, usted tiene atribución. A ver, él puede llamar a un plebiscito no vinculante, una consulta popular, para resolver algunos temas en donde puede tener un eco muy favorable, si vos la pensás muy bien, cómo armás las preguntas, cómo haces la campaña, pero frente a eso no se hace nada. Entonces, bueno, si como dice Artemio,
no hacemos nada, dediquémonos a otra cosa, porque acá el juego ya está... Como en su momento habían hecho en la primera parte del gobierno este aporte extraordinario de las Por grandes eso. fortunas, digo, y hubo un par de iniciativas similares para tratar de compensar un poco Pero Gaby, el ¿cuáles tema de serían hoy distribución de ingresos. Vos por ahí tenés más esto de la caja de herramientas, ¿no? ¿Cuáles serían hoy esas herramientas para hacer esto que están proponiendo? Porque pienso que va a ser un nuevo IFE, que va a ser un aumento por decreto, al que está en la formalidad no le llega el aumento por decreto. Es que no es un IFE, tiene que ser una medida mucho más generalizada que involucre a los trabajadores registrados, como decía Artemio, que tenés 40%. Ahí parece que hay consenso. 40% bajo la línea de pobreza. No sé. Y sí, De los- yo de creo los que no estamos registrados. hoy en 40 puntos de Exacto. pobreza, seguro. O sea, tenés que llegar a la informalidad. Con algún Tenés que- instrumento tenés pero que tenés llegar. que llegar a los Bueno. formales también. Por a eso los digo, a los trabajadores pero es, registrados. no es la El misma IFE. herramienta, no es la misma herramienta entonces. Pero tenés el aumento, ojo, en el marco de lo que se llama, de lo que se define entre formal e informal, están las asignaciones universales, está la tarjeta alimentar, están los planes Te van a decir potenciales. que la tarjeta alimentaria se la subieron en el último mes. Fue. que la suban lo de que- nuevo, Lo que ¿eh? me pueden decir en contra es fenómeno. Yo lo que La digo, inflación también subió. Claro, se puede decir cualquier cosa. Igual, claro, el punto es muy extraño. Lo que dice, de nuevo, es muy extraño que un gobierno de cualquier signo político que tenga una cierta vocación de ganar las elecciones no mejore de forma simple y drástica o intente mejorar la ecuación de la gente. Esto es algo, y esto aparte se discute todo el tiempo, y hay gente muy chocante que dice qué vergüenza, que justo se acuerdan. También acá en la ciudad donde uno Sí. vive, todo, pavimentan ahora, y bueno, y lo bien que hacen. Porque justamente por lo menos cada 2 años los gobiernos se acuerdan de hacer cosas que sean vistosas, amigos con la gente, y está muy bien. Entonces, ¿cuántas herramientas? El gobierno, o sea, Agustín Rossi lo dice por ahí, dice, bueno, tiene una caja de herramientas corta, escasa. Bueno, tendrá la que tendrá. Hay un punto también en la vida y en todo en que vos, no digo timbear, pero que vos tenés que jugar. Hay un momento que vos, mira, vos tenés, no sé, uso cualquier imagen, tenés 32 de mano. Bueno, cantás falta de medio y si el otro tiene 33 lo perdés, tenés un poco de Dios, el otro tiene una escalera real. Digo, no hay También podés tener 27 y mentir un y poco tener y que los demás y te podés crean. cantar con 27 y ganar, claro. Es decir, hay un momento en que tenés que arriesgar. A mí me da la sensación que eso, si no se... Yo concuerdo en lo que dice Artemio. Inclusive, si me preguntás a mí, bueno, vos... Bueno, ¿a qué- vos lo escribiste, Mario. Claro, yo es raro que en esta situación el gobierno no piense en Claro. transferir ingresos a los sectores. Claro. Es rarísimo. Entonces, el punto es, si vos no tenés capacidad, que por ahí, o sea, yo insisto, yo creo que siempre se puede hacer algo. Listo. Artículo de fe casi, ¿viste? En la vida y en la política, algo. Ahora, si vos no hacés nada para mejorar la situación económica de una población que está cansada, apática, poco predispuesta, enojada en muchos factores y sobre todo, creo yo, es decir, sin un plan o sea, sin un horizonte o una luz de 60 días, 90 días y demás. A mí me parece que es hiper significativo, es espectacular que en la Argentina las personas comunes piensen su vida a un mes y no lleguen, y que el Estado argentino diga que se va a sentar con los empresarios a acordar un programa de 90 días. 90 días es un suspiro, es decir, no termina ni el campeonato de AFA. La palabra de Cristina era muy esperada. Pero llegas a las PASO. Dio un montón de Sí, señales, por eso, pero- Cristina en su discurso, y había también expectativa de que algo de lo que dijera ordenara un poco el marco político de cara a la elección. Y ella plantea, como dice Artemio, bueno, un programa por adelante de los nombres y atrás del programa la fuerza política del espacio. Primero, ¿hay tiempo para armar eso? ¿Cómo se arma? ¿Y alcanza con lo que dijo Cristina en ese sentido para darle orden político al frente de cara a la elección? Bueno, yo creo que la ganancia en centralidad de Cristina le da cierto orden. O sea, eso estaba bastante diluido. Pero y si creo vos recién que me dijiste que lo el importante era el operativo- candidato, ya volvió a decir que el no va a ser la operativo- candidata. No, está bien. El operativo Clamor tiene la propiedad no tanto de determinar un candidato, que probablemente de ahí no sé Sí. si surge o no. Yo no soy tan drástico para decir sí o no. No, por lo que dijo Cristina, ¿eh? Darle la centralidad que esta construcción requiere, porque esta construcción es una construcción de liderazgos muy asimétricos, donde el 90% del poderío electoral de este espacio reside en la figura de Cristina. Y en su devenir, esa centralidad se fue corriendo, a punto tal que la agenda que ella planteó
nunca se cumplió. Yo creo que ahora, a partir de esta última intervención, tenemos la chance de ordenarla en torno a un criterio de realidad, que es que este liderazgo es el que organiza este espacio político, pero vos y sobre vos ese dijiste liderazgo... hace un ratito que los nombres propios eran muy importantes. La postergación de la definición respecto a la de Cristina, ¿no juega en contra de un ordenamiento Bueno, fuerte? yo querría que la candidata fuera Cristina, porque ahí se resume proyecto bien, pero no lo y piensan candidato. Pero no, poner que eso no sí. suceda. Es necesario primero fijar algunas alternativas, alguna visión estructural. Pero vuelvo a insistir en lo que decía Tilio y lo que decía Mario. Pero una cosa es que Eso le encarne un Cristina, tema. otra cosa es que le encarne otro. Sí. ¿O no? Lamentablemente. Bueno, pero por eso te es así. pregunto, pero te vuelvo a preguntar. Vos me contestás lo que vos querés contestar. Contestame Vos lo que yo te preguntás lo que pregunto. vos querés Y bueno, Eso se llama reportaje. Hábil declarante. Pero no Debería entiendo- ser abogado, ¿o no? No entiendo. No, los abogados no son hábiles La declarantes. postergación. ¿Cristina definió o no definió si va a ser candidato o no? No definió nada. No definió. ¿No? Para mí, Para mí sí. arrimó Bueno, un poco al no. Ahora, arrimó al no. en esa cuestión de hipertáctica, que aparte cada quien puede pensar lo que quiera, a mí me da la impresión, primero, la cuestión del programa. Un programa no son 250 puntos de repartidos, son 5 ejes, 4 ejes, son 4 páginas con 3 ideas fuerza medianamente desarrolladas. Esto es lo que es un programa, si no es absoluta vacuidad, creo. Primera cuestión, en este plan. Es decir, el Estado esto, la educación aquello, ponele alguna cosa objetivable, X% del presupuesto para no sé qué cosa, y no para todo. O porque no tal cosa también, o no tal ¿no? cosa también, perfecto. 1. 2, mi impresión es que, y esto es pura táctica, esto no, o sea, lo que yo digo es lo que me parece que diría en una reunión, o que, bueno, uno dice como persona que opina o que trabaja de esto. Mi impresión es que tomar un candidato que pueda encarnar esas ideas son tareas, o sea, que no son tareas secuenciales necesariamente. O sea, no es que vos tenés que tener un programa y después salir a buscar el candidato. Pues aparte el candidato, o sea, digo, si no es Cristina y no es Massa, si es Massa, es Massa. Alberto no es. Si no es Cristina y es Massa, o bueno, habrá. Si no son 5 o 6, tampoco son 200.000, digamos. Entonces, a mí me da la impresión que esas tareas son más o menos simultáneas y que en cierto sentido, si aparece un candidato, alguien que le dicen, bueno, vos tenés que caminar el país, vos tenés que recorrer, vos tenés que hablar, vos tenés que acercarte a la gente, vos no estás ganando, ¿no? Vos no Pero ganaste. a ver si te entiendo bien, Mario. Vos lo que decís es, mientras se resuelve el nombre propio, Cristina dio elementos para que las dirigencias salgan a construir eso. Totalmente. Eso es claro. lo que tiene que Yo- pasar ya. Yo creo que Mi tienen... pregunta es, ¿alcanza con eso? No tengo idea, pero depende. Lo que pasa es que hay un momento que el accionar, hay 2 cuestiones que estoy tratando de explicar que no son fáciles. Una es el accionar colectivo. Muchas personas tienen que hacer muchas cosas al mismo tiempo, tienen que galvanizar una sociedad, tienen que dialogar, tienen que hablar con la gente. Los Es lo que le votos, pidió la militancia. los votos se recordemos, ¿no? suman de a uno y se consiguen, en un sentido, se consiguen de a uno también. Hay ciencias que... Esto es uno, trabajar, hablar, conversar con la gente, ver qué les pasa y demás. A mí me da la impresión, lo que es la vida política, hay un momento, yo lo he visto en algunas circunstancias y en otros no. Hay figuras políticas que vos lo lanzaste y estaban para jugar de suplente, digamos, cuando de tu equipo alternativo lo pusiste en la cancha y resultó un fenómeno y terminó jugando muy bien. Ni hago nombres, no importa, pero digo, figuras que superaron los márgenes que tenían, porque lo pusiste en la cancha, porque asumió su responsabilidad, porque le pusieron esa pilcha y lo tuvo que hacer. Y yo creo que al momento de la campaña, la idea de que el candidato es neutro o no existe, yo no la comparto. O sea, eso es un punto de vista, que yo, después de haber visto... Bueno, pero por eso pregunto, si Sí. no es demasiado arriesgado seguir sosteniendo la duda de si Cristina o eso no es, cuando tenés una enorme cantidad de dirigentes que están esperando que Cristina haga algo porque tienen miedo que si se mueven y después Cristina hace otra cosa, quedan offside. Claro, bueno, ya es una cuestión de días o de meses que no me atrevo a decir. A mi ver, habría que... O sea, si me preguntás a mí, habría que hacerlo más o menos pronto por el conjunto. Pero si tiene que ser hoy, el 4 de mayo, el 12 de mayo, que yo no tengo tampoco... Ni yo mismo diría, digo, ni en una conversación de café o de mamados diría qué es lo que me parece. A mí me da la impresión que cuanto mejor resuelvas, mejor, porque ¿sabes el ejemplo que se me ocurre? El cercano, dentro de lo que hay, la candidatura de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires.
O sea, un ñato que cuando Axel Kicillof se puso a caminar a la provincia nacional, con el mayor respeto, yo le tengo un respeto gigantesco, lo conozco y qué sé yo, y lo vi en ese momento. Alguien decía, este tipo va a ganar con el 52, con Carly, ¿no? Yendo con Carly en un auto viejo, yendo. Va a ganar, se va a instalar tan solo, que difícil. Pero tuvo tiempo, fue un candidato previsible en algún punto. Sí, ¿no? pero... Todo lo que no hay ahora. No, correcto. Tuvo tiempo, bueno, también, tuvo mucho tiempo, pero quiero decir que él, ¿cómo decir? Superó su propio nivel, por decirlo de alguna manera. Es decir, más o menos, él todas las condiciones que tiene las mostró. Pero quiero decir, puesto en cuestión, él se propuso un objetivo altísimo, porque ahora parece todo fácil, digamos, pero no lo era, sacó más votos que Alberto Fernández, consiguió eso, construyó, es la única figura con votos del Frente de Todo ulterior al 2015. ¿No? A ver, Atilio. No, estoy de acuerdo. Yo creo que el tema es, primero, un programa muy sencillo, ¿no? Yo, Pedro Stedil, el líder del MST brasileño, siempre se quejaba de que la gente del PT le iba con programas, que eran programas académicos, 20 hojas, 30 hojas de discusión sobre la cuestión agraria, la acumulación primitiva. Dice, y me decía él, estoy citándolo, dice, la Revolución Rusa se hizo con 3 palabras, pan, tierra y paz. Y yo me acordaba de la Revolución Mexicana, sufragio efectivo y no reelección. ¡Basta! No es tan complejo lo que hay que hacer para que la Argentina empiece a funcionar correctamente. Digamos, lo que decía Mario, o ellos, 2 o 3 páginas, punto. El tema es quién comunica eso, porque después tenés que tener la capacidad de enamorar a un electorado. En medio de una crisis de representación tremenda, ¿no? Entonces, necesitas que un gobierno empiece a redistribuir urgentemente hacia abajo, y hay recursos. Escúchame, por ejemplo, exportación del oro. Lo que cobra la Argentina por derechos de exportación es ridículo. Creo que no llega al 2%, mientras que en Chile pagan el 30%. Entonces digo... ¿Y la LELIC? Y la LELIC y todo. Digo, tenés dinero ahí, no es cierto que no hay plata, ¿verdad? Y terminar con el discurso donde la economía es la economía financiera. Por eso la gente no la entiende, se aleja. Hay que hablar muy sencillo, muy claro. Como decía Atilio, con pocas palabras. Me acuerdo una anécdota que me cuenta siempre Ricardo Arostin. En la vieja época en que los sandinistas eran en su primer camada, eran verdaderas... Sí. Y se hacían estos plenarios, el resto de los países llevaban papers académicos, y los sandinistas borroneaban una página. Dice, la revolución la hicieron los sandinistas, y nosotros ¿qué hicimos otro año? Otro congreso con papers académicos, donde... El primer paso es abandonar el discurso financiero para explicar la realidad política, que es aberrante, agobiante y aparta a la gente de la escucha política. Esto de hablar de los bonos, lo que sucede con la cotización del MEP, del CCL, del derivados. Eso es ya el que nomina, domina. Eso es parte de la dominación de los sectores de poder. Hay que ir por otra cosa, hay que volver al viejo general. ¿Ustedes alguna vez vieron un dólar? Ahora, hay una cosa, y redondeo esto. El año pasado la Argentina exportó 85.000 millones de dólares. Digo, hay que explicar de alguna manera qué pasó con ese dinero. Eso lo dijo la vicepresidenta, ¿no? Digo, el dinero ingresó, la pregunta es ¿dónde se fue? Bueno, ahora, Gaby, cuando Atilio dice hay plata, en el Ministerio de Economía lo que dicen es la sequía nos mató, nos rompió todos los papeles que teníamos o los pocos que nos habían quedado, y la situación no está como para hacer medidas extraordinarias. Mira, para medidas extraordinarias, si se habla de redistribuir el ingreso y de mejorar la situación de quienes menos tienen, yo creo que existe la posibilidad siempre de hacer otras medidas. Es cierto que la sequía restó un montón de ingresos, pero también es cierto que hubo otras medidas que no se tomaron. Digo, vos no podés correr ahora a salir a corregir el tema de los ingresos de un día para el otro. Me parece que hay una parte en la cual trataron de generar como un marco, esto que plantea recién Artemio, digo, se habla demasiado de cuáles son las medidas para la macro,
Y bueno, puedes hacer 2 conferencias de prensa en la cual uno te reunís con los bancos y le explicás un canje de bonos de los bonares que no lo entendía ni siquiera la gente que lo tenía que ejecutar. Porque están hechos para no entenderse. Y la segunda parte... Pero el mensaje no era para la gran mayoría de la población. Sí, bueno, la población era para el sector que estaba especulando, ¿no? No, pero los mensajes tienen que ser distintos. Digo, para el sector o el que especula o el que va a estar interesado en eso, haces otro tipo de reunión. No puedes hacer un discurso público con eso y tampoco con toda esta movida con el tema de que vas a aplicar y que le vas a mandar la CNB, que ni siquiera cuántas personas saben cómo funciona la Comisión Nacional de Valores y para qué sirve. Y hay otra parte, en cambio, me parece sí central, que si va a haber un programa de corto plazo, de estos 90 días, se explique claramente, porque ya hubo 2 o 3 anuncios vinculados con precios justos que no funcionaron. Y eso lo ven todos cuando van a hacer las compras. Entonces, digamos, si son las medidas para la sociedad, y en eso a mí me parece que es una buena comunicadora Cristina. Digo, yo lo que creo es que Cristina lo que puede hacer muy bien, creo que lo hizo también en este último discurso, a mí me pareció bastante redondo, fue utilizar elementos macro y explicar un poco cómo derramar la micro. Esto de alinear precios, salarios y tipo de cambio. O sea, la devaluación, los salarios y la inflación tienen que ir todo parejito. Porque si alguien pierde, pierden todos juntos. Esto lo dijo la vicepresidenta, ¿cuánto ya? 5 veces en 2 años hace. Bueno, claro. Lo dijo desde antes de las nunca se puso en práctica. Y aparte fueron las mismas palabras, alineación de pero salario. Yo voy a retomar algo que dijo, voy a retomar algo que escribió el sábado David Cufré y que retomó Mario en la nota de hoy. La fragmentación política que ha tenido el gobierno, y ahí hay responsabilidad de cada uno de sus elementos, debilitó cada instrumento de política que se llevó adelante, porque el gobierno ha hecho un montón de cosas. Entonces, me parece que lo esencial es a todo lo que se haga darle un viso de fuerza política. Un espaldarazo. Sí, y de apoyo homogéneo de todos los sectores, ¿o no? Sí, evidentemente, pero como no ha funcionado como un bloque compacto, ¿verdad? Pero Massa no está haciendo esa, parece ser la síntesis, pegatina. ¿no? No, Massa no, me parece que el que lo hace es Cristina, que quien lo hace es Cristina. O sea, creo que Massa... ¿Qué hace qué, perdón? Eso de generar otra vez la unificación del espacio del frente de todos. Pero es en torno a No Massa. importa en torno a quién. La capacidad de hacer de aglutinar otra vez a la fuerza, la tiene Cristina, incluso aunque no sea candidata. Si no es candidata, será jefa de campaña, digamos. Pero creo que a mí me da la impresión de que lo que se aguardaba de el discurso de Cristina en La Plata no era tanto que dijera si yo soy candidata o no soy candidata o quién es mi candidato, sino dar la señal de integración. Incluso hasta cayó las ¿Estamos voces, juntos o no estamos juntos? las voces críticas contra Alberto cuando Cristina fue la principal crítica a Alberto. Ella, Máximo, digamos. En esa parte creo que también hay una responsabilidad, que es la misma dirigente, que es la que tiene más votos medida individualmente, la que generó el frente de todos, la que se encargó de señalar, y ahí empezaron a aparecer las particiones, es la misma que tiene la capacidad ahora de unir y ver hacia adelante. Ahora el escenario está planteado distinto para mí. Creo que es hora de tomar medidas y de muy cortísimo plazo. Y lo que pase esta semana, digo, si todo lo que planteo se cristaliza en medidas concretas, creo que puede ser un camino. ¿Cuál puede ser una, por ejemplo, la que el fondo adelante desembolso, una renegociación? Eso es un poco porque habló de eso, habló de renegociar. Sí, eso es un poco discutible. La renegociación está en marcha y, de hecho, la meta de déficit, que es lo que tanto le pregunta a Cristina, porque el déficit lo utiliza también como para movilizar el tema de consumo interno, me parece que eso ya está medio en marcha. Lo otro que pide Massa es el adelantamiento de todos los desembolsos que va a haber este año, que son 10.800 millones de dólares en total, que es muy difícil que lo adelanten hasta junio, digo, salvo que exista algo. En el medio algún puente que no lo sé. Gabriela, el otro día yo venía de Chapadmalal, digamos, la ruta 2, llegando cerca de Lezama, durante 4 kilómetros, silo bolsa tras silo bolsa, y que llegaban a 1.000 metros más allá de la autopista. Eso son miles de millones de dólares que tienen que ser obligados a liquidar de inmediato. Atilio, hay 3.700 millones de dólares de exportaciones ya hechas y que no se ingresaron. Por culpa, bueno, ¿para qué está el gobierno? ¿Y eso qué significa, Gaby, que no se ingresaron? Que tienen que liquidarlos y volcarlos al mercado de cambios. Digo, lo que tienen son estas herramientas que estábamos hablando antes, que el gobierno no las utilizó a fondo, y yo creo que gran parte de la fragmentación interna, hasta que resolviera quién tenía el control político del frente de todos, me parece que era un obstáculo
digo, quiero pensar que es eso y no una decisión de favorecer a unos u otros. Tenemos que hacer un corte. Está Dale. linda la charla, ¿eh? Sí, claro, pero ya quédense, seguimos, ¿eh? sí. Realizamos obras públicas en el 100% de los municipios del país. Y detrás de ese dato, las y los argentinos tienen mayor acceso al agua potable, cloacas e infraestructura del cuidado. Primero la gente. Si un dolor muscular te aleja de lo que te apasiona, podés confiar en el nuevo Voltaren 12 horas Emulgel, el analgésico tópico número 1 en el mundo para aliviar el dolor hasta por 12 horas. El único con doble concentración de diclofenac, un potente antiinflamatorio que alivia el dolor y reduce la inflamación. Voltaren, el placer de moverte. Volvió la Feria del Libro. Hasta el 15 de mayo en La Rural te espera el acontecimiento cultural más importante de Latinoamérica, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Toda la información en www.el-mediolibro.org.ar. Listo, ya tienen Telecentro Internet 1000 Mega con Wi-Fi Mesh para que la señal llegue perfecto a toda la casa. Rafa, llegó el momento de separarnos. Fueron 6 años hermosos, hermanito. Igual, ya sabés dónde venir a ver pelis. Toda la internet que querés, donde más la necesitas. Internet 1000 megas más Wi-Fi Mesh, 3.299 pesos. Telecentro, conectando con vos. Cuando entras a Pedido Ya, entras a tu barrio, donde encontrás lo que necesitas. El barrio siempre te da algo más. Un corte más limpio, una gaseosa más fría, un pancito extra, un perejil de regalo. Porque antes que cliente, acá sos vecino. Pedido Ya, tu mundo al instante. Es el efecto chorizo mariposa. ¡Basta, Chori! ¡Basta, Chori! ¡Basta, Chori! ¡Basta, Chori! ¡Andate! ¡Andate! No dejes que lo que comiste te moleste todo el día. Toma Uvasal. Uvasal comienza a actuar en solo segundos para aliviar la acidez y la indigestión ácida. Uvasal, rápido alivio de la acidez y la indigestión ácida. Chao, Chori, te amo. ¡Mua! Vaya, vaya. Hasta la semana que viene, ¿eh? Llegar significa alcanzar. Es poder proyectar un futuro, cumplir un sueño. Logramos un nuevo objetivo, entregar la vivienda a 100.000. Y seguimos construyendo. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, Argentina Presidencia. Hay una nueva Viva para vos, con nuevo formato y más propuestas. A la calidad de los contenidos de siempre, ahora sumamos entrevistas a figuras del espectáculo, lo último en tecnología, destinos turísticos y mucho más. Desde el 30 de abril, todos los domingos con Clarín. Bueno, muy bien, seguimos en Desiguales. Algunos datos que vienen de la provincia de Mendoza, para darle un contexto, hay algunos departamentos en Mendoza que adelantaron sus elecciones y entonces están desarrollando ahora las PASO. Son 7 departamentos, Son insisto, municipales, ¿no? que desdoblaron la elección de la provincia y están llevando adelante las PASO. Primer dato, 65% de participación. Es cierto que en las PASO quizá es un poco menos. Te miro, Artemio, porque vos sos el especialista Estoy en mirando estas algo, cosas. Artemio, también. Yo estoy viendo yo tengo la idea fija de la evolución de los salarios durante No, está bien, el lapso. bueno. Pero sí, decime Sí, eso. si no querés no analizamos más No, nada. dale. Y nos dedicamos a pedir a Alberto que Dale. Bien, en los 7 departamentos en los que Cambia Mendoza se presentó, perdió en estas PASO, insisto, La Paz, Santa Rosa, Lavalle, Maipú, ganó el peronismo, y en San Rafael, que entiendo yo es la tierra de el ex titular de Unión Cívica Radical, Ernesto Sanz, ganó el peronismo. ¿Qué hacemos con estos datos? ¿Son Pero, relevantes? perdón, ¿fue junto o fue separado? Cambiemos.
Porque entiendo que a nivel, En el cambio a Mendoza, a nivel provincial están peleados. ¿No? Se pelearon. No están en la misma. De hecho, Marchi se peleó con, Claro, con tiene una Cornejo. división, va Con lo para cual la afuera. UCR se quedó con el PRO. Bueno, Sí. no sé cómo habrá sido a nivel municipal. Semana que viene, domingo que viene, elecciones en Jujuy, en La Rioja y en Misiones. Todos los Atención, oficialismos porque se arrancan los probablemente domingos. ahí reeligen. Lo de Mendoza, bueno, son datos un poco aislados, no podemos sacar una conclusión. Lo que dijo Luli es real. Las divisiones la internas. alianza Hay una división muy grande a nivel se ha provincial. dividido y eso puede estar produciendo efectos, pero no me atrevo a generalizar con estos datos que señalabas, nada más. Sí es cierto que la solidez del oficialismo está debilitada, pero vamos a Por la esperar. interna de ellos también, Exactamente. insisto con esto, una interna muy grande en la provincia Y arrancó, de Mendoza. arrancó el partido también de las elecciones en cada provincia hacia adentro, ¿no? Está en marcha el aparato, digamos. Sí, semana que viene, desiguales por supuesto, intentaremos tener móviles en todo el país. Insisto, Jujuy, La Rioja y Misiones, provincias que eligen gobernador, gobernadora el próximo domingo. Y el 14, o sea, en 2 semanas, Sí. 5 provincias. Así que arranca un calendario electoral, bueno, interesante porque ahí sí se puede en un punto no traspolar, pero ver con una lupa más interesante lo que puede llegar a pasar con las Y presidenciales. los datos de la participación, ¿no? Eso También. sí me parece que es Donde, interesante para tirar y es bueno lo que decís, porque en Río Negro y Neuquén, Sí. donde se disputaban distintas elecciones en Fue muy cuanto a... distinta. Fue muy distinta la participación. Así muy es. alta en Neuquén, donde En perdió Neuquén fue el alta. MPN y era algo histórico, y bastante más baja en Río Negro, donde volvió a ganar el partido oficialista. Bueno, se viene una semana en lo que el foco va a estar puesto en esto, en a ver qué medidas salen de la reunión que Massa pueda tener. Queda un minuto, ¿eh? ¿Digo bien, Gaby? Vamos a ver. Todavía no está, porque se reunió Massa con la CGT, Sí. pero no se reunió todavía con los empresarios. A mí me parece que Cristina pone un paraguas para que eso se avance. ¿Pondrías ahí el ojo en la semana? Yo, en eso y en cómo abre los mercados el martes. Muy bien. Vamos a ver. Ah, porque mañana es feriado, Claro. 1 de mayo, Día del Trabajador y la Trabajadora, pero vamos a estar en vivo, Caruso. Por supuesto, aquí estaremos. 9 de la noche, mañana, 1 de mayo, nos vemos y bueno, feliz día para los que pueden descansar mañana. Pasen bien. Para los que no pueden. Para los que no pueden también.